Hola, ¿qué tal? Hoy les venimos a presentar el tema de la filosofía analítica dentro de la materia metodología jurídica. Y bien, para comenzar, ¿qué es la filosofía analítica? Bien, pues la filosofía analítica es una corriente filosófica que se enfoca en el análisis riguroso del lenguaje y el razonamiento. Esta surgió a finales del siglo XIX en Europa y floreció durante gran parte del siglo XX en varias partes del mundo, teniendo como objetivo aclarar conceptos y resolver problemas filosóficos complejos. Y bueno, a diferencia de otras escuelas de pensamiento que se centran en cuestiones metafísicas o tecnológicas, la filosofía analítica se enfoca en el uso del lenguaje y la lógica para poder entender el mundo y la experiencia humana. Y bueno, esta corriente filosófica ha tenido una gran influencia en la filosofía anglosajona y ha sido adoptada por muchos filósofos en todo el mundo. Y bien, según Bertrand Russell, filósofo y matemático británico y uno de los fundadores de la filosofía analítica, junto a Gottfried, la esencia de la filosofía era el análisis lógico de problemas extraídos de las ciencias naturales. De esta forma, la misión última de la filosofía sería el análisis y la explicación de principios y conceptos científicos naturales. Una explicación que tendría que ser objetiva y racional, además de rigurosa y sistemática. Y bien, esa tendencia filosófica definía no solo una función a cumplir, sino que también señalaba la necesidad de una diversidad de enfoques y de maneras de entender el análisis de la realidad. Sea como fuera, dentro de esa diversidad se puede establecer que la filosofía analítica se centró en el estudio de la filosofía y el lenguaje, en la lógica y el rigor científico, en una mejor relación con el saber científico y un rechazo hacia la metafísica. Y bien, ya teniendo claro el concepto, pasaríamos a cuáles son las principales características de la filosofía analítica. Y bien, entre las principales características de la filosofía analítica se destacan las siguientes. Como primera característica tenemos que la filosofía analítica se enfoca en el lenguaje. Y bueno, ¿qué quiere decir esto? Que la filosofía analítica se preocupó por el significado de las palabras y las proposiciones. Los filósofos analíticos creían que muchas cuestiones filosóficas podían ser esclarecidas gracias al análisis lógico y el semántico del lenguaje. Como siguiente característica tenemos la lógica formal. Y bueno, esta se utiliza como herramienta para desentrañar problemas filosóficos, algo que implica el uso de herramientas como lo es la lógica proposicional y la lógica de predicados para así poder examinar la estructura de los argumentos y las inferencias. Como siguiente característica tenemos que se rechaza la metafísica tradicional. Y bueno, de esta forma los filósofos analíticos fueron a menudo escépticos respecto a este tipo de metafísica volcada en cuestiones sobre la naturaleza fundamental de la realidad. Y bueno, estos filósofos consideraron estas cuestiones confusas o sin sentido y decidieron centrarse en problemas más específicos y concretos. Y bien, como siguiente característica tenemos dos de las grandes áreas de la filosofía analítica, que son la epistemología y la filosofía de la mente. Y bueno, con estas dos grandes áreas, los filósofos analíticos se centraron en cuestiones como la naturaleza del conocimiento, la mente, la percepción y la conciencia. Como siguiente característica tenemos que los filósofos se centraron también en el análisis del significado y se preocuparon por el significado de las palabras y cómo se relacionan con el mundo. Y bueno, para llevar a cabo esto, hicieron debates donde se centraron en la verdad, la referencia y la relación entre el lenguaje y la realidad. Como siguiente característica tenemos que se critica el idealismo y se recupera así el empirismo, una tradición filosófica inglesa.
Bueno, esto porque los centros de la filosofía analítica serán Viena y Cambridge. Y bueno, curiosamente, la antigua cuna del idealismo es el inglés. Bien, como siguiente característica tenemos que su estilo fue claro y preciso. Y bueno, esto dejando de lado el lenguaje metafórico con el objetivo de buscar una claridad conceptual y el análisis riguroso. Como siguiente característica tenemos los temas que abarca. Y bueno, esto porque la filosofía analítica, los temas son muy diversos y van desde la ética a la filosofía política, la de la ciencia o la de la religión. Y bien, ya como último punto, como última característica, tenemos que entre las figuras más influyentes se destacan figuras como Bertrand Russell, Ludwig y posteriormente Willard, Saul, entre otros. Y bueno, las dos primeras generaciones de filósofos analíticos fueron científicos muy relevantes dentro del campo de las matemáticas y la física, cabe mencionar. Y bien, ya teniendo presente los conceptos y las características, vamos a pasar a algunos exponentes y su aportación dentro del tema. Y bien, como primer exponente tenemos a Otto Frege, quien nació el 8 de noviembre de 1848 en Gisborne, Alemania, y falleció un 26 de julio de 1925 en Bad Kleinen, Alemania. Y bueno, él posiblemente era el primer filósofo analítico y la exégesis de su doctrina quedó durante varias décadas restringida casi naturalmente al ámbito de la filosofía analítica y angloparlante. El método que Frege heredó a la filosofía analítica se basa en un análisis abstracto y formal, y la aprehensión de su doctrina se desarrolló bajo el supuesto tomado casi por autoevidente que este método es el único correcto para dar cuenta de los problemas filosóficos más fundamentales y muy particularmente el de desarrollar una teoría de significado. Igualmente se asumía y se asume todavía con cierto automatismo que las preocupaciones filosóficas de Frege son fundamentalmente las mismas de la filosofía analítica y las que no caben en este supuesto se desechan fácilmente como anacrónicas o absurdas. Y bueno, este acercamiento al pensamiento de Frege exclusivamente bajo los supuestos de la filosofía analítica, sus méritos, no obstante, pues no toma en cuenta el ambiente antinaturalista y neokantiano en el cual Frege formó sus convicciones fundamentales. Y bueno, algunos aspectos contenciosos como, por ejemplo, el principio de contexto, una posible jerarquía de sentidos indirectos o la suposición casi tácita de que la doctrina de Frege es una teoría sobre expresiones referenciales y aparecen en una luz diferente si nos damos cuenta de que su intento de construir un sistema es, en cuanto a la filosofía, en el fondo una respuesta a problemas que Frege encontró en el sistema de Kant. Y bien, pasamos con el siguiente exponente, que es Ludwig Wittgenstein, quien nació el 26 de abril de 1889 en Viena, Austria, y falleció el 29 de abril de 1951 en Reino Unido. Y bien, la filosofía de Wittgenstein suele considerarse dividida en dos fases, la segunda de ellas caracterizada por una crítica radical de las tesis defendidas en la primera. Y bueno, en la primera existen contudos rasgos comunes a ambas, como el interés por analizar el lenguaje como un método de reflexión filosófica. El primer Wittgenstein está representado por el Tractatus Logico de 1921, conjunto de aforismos escritos
propone un lenguaje bastante críptico que, inspirados en el atomismo lógico de Russell, estas investigan las relaciones entre el lenguaje y el mundo. El lenguaje figura el mundo a la medida en que comparte con él misma estructura lógica, la cual no puede ser dicha en el lenguaje, sino tan solo mostrada, pues es la condición de posibilidad para decir cualquier cosa. Y bueno, por otro lado, también es un límite en la medida en que el lenguaje no puede sino figurar el mundo y por lo tanto nada se puede decir sobre cuestiones éticas o estéticas, que según considera el filósofo son las verdaderamente importantes. Y bien, el segundo, Wittgenstein, sin embargo, sometió a crítica el supuesto básico del Tractatus de que la lógica posee una relación privilegiada con la estructura del mundo. Y bueno, él consideró que esta correspondía tan solo a uno de los posibles usos del lenguaje, el modo declarativo y descriptivo, pero que no tenía en cuenta la lista abierta de juegos del lenguaje, entre los que se podría contar el preguntar, el exclamar o el contar chistes. Y bueno, el significado de un término, además, no puede depender de una proyección mental, sino de uso social, pues de otro modo no se entiende que sea comprendido por los demás. Y bueno, ambas precisiones muestran la nueva preocupación del autor por integrar el lenguaje en el complejo de la acción y de la sociedad, para de esta forma abandonar la idea de hallar un modelo ideal que no derivase de un reduccionismo. Aunque él no fuera un positivista lógica, Wittgenstein fue una figura crucial en el desarrollo de la filosofía analítica, posterior tanto por su influencia sobre algunos miembros del llamado Círculo de Viena, que entra Rudolf Carnap, Kurt Gödel y Otto Neurath, como por el magisterio que ejerció desde Cambridge, donde se desarrollaría la llamada filosofía del lenguaje ordinario. Como siguiente expositor tenemos a Bertrand Russell, que nació el 18 de mayo de 1872 en Reino Unido y falleció el 2 de febrero de 1970 en Reino Unido. Y bueno, él fue filósofo especialista en lógica y personalidad pública inglesa. Russell hizo un notable aporte al desarrollo de la lógica matemática moderna. Desarrolló la lógica de las relaciones y perfeccionó el lenguaje del simbolismo lógico. Y bueno, a principios del siglo XX, conjuntamente con Whitehead y en pos de Frege, intentó fundamentar lógicamente las matemáticas, que es el logicismo, y bueno, se debe a su pluma un gran número de horas dedicadas a los problemas filosóficos de las ciencias naturales. Russell considera que la filosofía extrae sus problemas de las ciencias naturales y tiene la misión de analizar y explicar los principios y conceptos científicos naturales, que es la esencia de la filosofía, que es la lógica, el análisis lógico. Russell es fundador del neorrealismo y el neopositivismo ingleses. En la solución del problema fundamental de la filosofía, las concepciones de Russell evolucionaron del idealismo objetivo al subjetivo. Según Russell, el hombre trata con datos sensoriales. Lo que el hombre siente es un hecho, y los hechos no pueden ser considerados físicos ni psíquicos, son neutrales, monismo neutral. A modo de ver de Russell, lo que se confirma empíricamente no debe ser referido a la esfera de la física pura, sino a la conjugación de la física con la psicología, considerando esta última como parte integrante esencial de toda ciencia empírica.
Russell rechazaba la teoría materialista del reflejo. Era adversario de la religión y defendía las convicciones ateas, siendo pues un luchador activo contra el fascismo y por la coexistencia pacífica. Russell, en unión de Einstein, Joliot Curie y otros científicos, fue iniciador del movimiento Pugwash y de los foros internacionales de científicos que se pronuncian por la paz y la cooperación científica. Y como último exponente tenemos a Willard Quine, que nació el 25 de junio de 1908 en Estados Unidos y falleció el 25 de diciembre de 2000 en Estados Unidos. Y bien, Quine es conocido por su afirmación de que el modo en que el individuo usa el lenguaje determina qué clase de cosas está comprometido a decir que existen. Además, la justificación para hablar de una manera en lugar de otra, al igual que la justificación de adoptar un sistema conceptual y no otro, es para Quine una manifestación absolutamente pragmática. Y bueno, también es conocido por su crítica a ciertas doctrinas del empirismo lógico y la distinción tradicional entre afirmaciones sintéticas, proposiciones empíricas o basadas en hechos, y afirmaciones analíticas, que son las proposiciones necesariamente verdaderas. Y bueno, al poner en duda la distinción analítico-sintético, este propone un holismo semántico en el cual las proposiciones tienen significado en conjunto y no por separado cada una. Quine realizó sus principales contribuciones a la teoría de conjuntos, una rama de la lógica matemática que tiene que ver con la relación entre los conjuntos. Y bien, Quine también realizó un aporte fundamental a la lingüística teórica, al proponer métodos recursivos para así poder construir gramáticas que describan el lenguaje humano, separando así las clases K de secuencias significativas idiomáticamente de las asignificativas idiomáticamente. Método formal que inspiraría a su alumno Noam Chomsky a estudiar en profundidad las estructuras sintácticas de las lenguas naturales. Y en lingüística, Quine ha tenido posturas cercanas al conductismo, aunque en ocasiones ha declarado en sus escritos que hay cierta predisposición a adquirir el lenguaje por parte del niño. Y bien, con eso terminaríamos a los exponentes y pasaríamos a los términos generales que caracterizan a la filosofía analítica. Y bueno, como punto número 1 tenemos que su objeto de reflexión es el lenguaje. Es decir, que sostienen que los problemas filosóficos consisten en confusiones conceptuales, derivadas de un mal uso del lenguaje ordinario, y que su solución consiste en una clarificación del sentido de los enunciados cuando se aplican a áreas como lo es la ciencia, la metafísica, la religión, la ética, el arte, etc. Y bueno, una cuestión tan clásica, por ejemplo, como la que puede formularse en teoría del conocimiento acerca de qué es conocer, se reformula y reinterpreta como una cuestión sobre el significado referente a qué se quiere decir cuando se dice que conocemos algo. Y bueno, pasamos al punto número 2, que dice que su método filosófico es el análisis del lenguaje, tanto de las ciencias, así como de la metafísica, la ética, la religión, etc. Y bien, como último punto tenemos que la filosofía no es saber sobre la realidad, sino que la entienden
o coinciden como una actividad, para una terapéutica, para otros clarificadora, cuyo objeto es esclarecer el significado de los enunciados de los distintos saberes. Y bueno, la filosofía no es un saber sustantivo, sino una actividad que consiste en el análisis del lenguaje, cuyo fin es la clarificación de los conceptos filosóficos y científicos. Y bueno, desde los primeros filósofos griegos hasta la fecha, los filósofos de Occidente se han dedicado tanto al análisis de conceptos como a los que ahora llamaríamos ciencia natural, y además a otro tipo de reflexiones que no buscan convertirse en conocimiento objetivo. Y bueno, en este punto es importante notar dos cosas. Primero, para que el análisis conceptual pueda juzgar el papel protagónico que la filosofía analítica le adjudica, debería producir conocimiento objetivo, a priori y necesario. Es necesario que sea objetivo para distinguirse de la superchería y de la pseudociencia. Y bueno, debe ser a priori para distinguirse del conocimiento científico natural y social. Y bueno, finalmente tiene que ser necesario para no poder ser refutado por ni entrar en competencia con el conocimiento científico. Y bueno, el pensamiento filosófico se distingue de la filosofía analítica por rechazar la objetividad de los juicios filosóficos, mientras que el naturalismo se distingue por rechazar su carácter a priori. No hay una sola zona de Acapulco que no esté destruida. No hay una pulgada que no esté destruida. Estas son las bodegas atrás de un centro comercial. Y bueno, lo que estamos viendo son saqueos. Hablamos con algunas personas ahorita para el reportaje que tenemos preparado para las 6:30. Y me decían, esto no es rapiña, esto no es robo, esto es supervivencia, ¿no? Y sí, lo que estamos viendo es gente que se está llevando lo que puede, ¿no? Algunas personas con necesidades básicas, comida, papel de baño, leche en polvo, pañales. Luego están otros que se llevan algunas cosas de más. Vimos gente pasar con sillas, con muebles, ¿no? Están sacando de las tiendas, pero en general aquí estamos viendo personas que se están llevando muchos productos de limpieza también de este centro comercial. El centro comercial está acá. Esta es la zona como de carga y descarga. Y bueno, hasta aquí llegaron, acaban de abrir ese contenedor con mercancía, han sacado cajas, playeras, camisetas. Es una escena de verdad difícil de creer. Y no exagero, en serio que no exagero. Aquí dicen que parece una zona de guerra y yo estoy de acuerdo, de verdad que aquí lo peor, les digo, no solo es la destrucción, es el caos, es el desgobierno absoluto, el desorden, ¿no? No hay reglas, no hay reglas. Tercer día de la llegada del huracán Otis a Acapulco y no se ve aquí la presencia de autoridades, no hay agua, no hay luz, no hay servicio de teléfono, no hay internet, no hay medicinas. Miren, aquí está. Estamos aquí escuchando las quejas y los reclamos de las personas. Estamos aquí porque queremos justo contar y mostrar lo que está pasando. Por supuesto que han sido 3 días sin servicios, sin comida, sin luz, sin agua. Y estamos aquí justo para contar eso, ¿eh? Sí, porque ayer cuando pasó Paulina, él nos ayudó luego. El otro gobernador.
cuando estaba de gobernador del estado. Luego nos tiraron que sea botes de agua y ahorita no tenemos ni agua, tomamos agua de los arroyos. ¿Tiene usted familia? Tengo familia, tengo hijos. ¿Cuántos años tienen sus hijos? Mi hijo tiene 20, incluso se andaba muriendo acá en Diamante, me andaba comiendo en un cocodrilo, porque en hora de su trabajo allá casi se ahogaba, nos metieron a un sótano. ¿Cuando pegó el huracán? Cuando pegó el huracán, yo estaba en un sótano porque el foro se destruyó. ¿Y se metió el agua? Mi hijo estudia y trabaja. Él es estudiante y trabaja. Nosotros la necesidad es grande. Más ahorita se imagina cómo vamos a comer. Somos de pueblo nosotros, no somos de aquí. Nosotros venimos de un pueblo lejano. ¿Ah, viene de lejos? Sí, yo vengo de lejos. A 2 horas de camino. ¿Cómo se sintió el huracán allá? Terrible porque nos dejó sin techo. ¿De qué pueblo viene? Más adelante de 3 Palos. Su casa sin techo. Sin techo. Tengo los videos, pero pues mi celular no tengo señal. No tenemos señal, no tenemos nada. ¿Cómo se recupera amigo de esto? Pues nosotros allá en el campo, de lo poquito que vamos, agua de las arroyos. La veo fuerte. Gracias a Dios estoy fuerte, porque Dios nunca me ha abandonado. ¿Está Y enojada? así estoy. No, así estoy. Tengo un carácter, gracias a Dios, fuerte. Bendito Dios que no nos ha abandonado, por lo menos de aquí, aunque está en Japón. Hoy, porque yo ayer no agarré nada. Agarran los que tienen carro. Los más marginados como los que menos alcanzan. Es como una competencia por ver quién agarra más, es difícil, ¿no? Créeme que yo ahorita no me he metido para nada. Es lo único que yo he llevado. Que son galletas para la higiene, jabón y huaraches para no hacer nada. Pero yo no estoy sacando ni siquiera ropa. Mi ropa que se mojó la puse a solear y es la que yo me voy a poner. Lo siento mucho, de verdad. Espero que se recuperen pronto. Y yo lo espero en Dios, que nos ayude y que no nos abandone. Me dio gusto conocerlo. Igualmente. No me va a decir su nombre, ¿verdad? No, ¿y usted? Yo soy Julio Vaqueiro para servirle. Mucho gusto y espero que lleve el mensaje. Claro que sí. Gracias. Para servirle. Gracias. Pues bueno, ni siquiera hace falta agregar nada, ¿no? Está clarísimo el testimonio de esos señores, el de tantas personas más. Esta es Yo ya soy víctima, fui víctima, mi patrimonio se fue ahí, mis años de trabajo ahí, porque todo lo que trabajé, lo que me dan del seguro, lo invertí en el coche, me endeudé en el banco para pagar las placas, sigo pagándolas. A sus 65 años, María Fabiana perdió el patrimonio de su vida. Un supuesto licenciado de la empresa Sociedad Financiera Internacional, SADCB, SOFIN, a través de una llamada telefónica, le ofreció un crédito autorizado por 100,000 pesos. Ese fue el gancho para perder su taxi al entregar la factura original. Un día me hablaron por teléfono ofreciéndome que yo tenía ya una línea de crédito ya, que ya era más fuera de que fuera a llenar papeles, y ya era fácil, ya lo tenía casi liberado, ya nada más era cosa de hacer detalles. María Fabiana es una de las 47 personas que han denunciado hasta el momento a la empresa Sociedad Financiera Internacional, SADCB. El modo de operar para defraudar es ofertar grandes cantidades de dinero en préstamo. Para acceder al crédito se solicitaba el 10% del monto con la promesa de ser regresado con el depósito de la cantidad acordada. También solicitan facturas de aparatos electrodomésticos, autos que tenían que llevar y escrituras de viviendas, todo en original. Sin embargo, una vez que las víctimas realizaban los depósitos o llevaban las facturas o escrituras de una vivienda, la respuesta de Sofin era que posteriormente entregarían en una cuenta de banco el dinero del préstamo solicitado, lo que no ocurría. Muchos encontramos nuestros artículos ya vendidos a los pocos días en páginas de venta. Y ya irrecuperables, ¿no? El artículo ya estaba vendido, pero ¿cómo puedes tú pelear ese artículo si ya está con todos tus papeles? Prácticamente ya uno se desprendió de eso con la confianza de que esta financiera nos iba a dar ese tipo de préstamo.